religioso que todo hombre tiene, porque el hombre tiene religiosamente una actitud hacia Dios de querer buscarlo y encontrarlo. Por eso se generan tantas situaciones en las culturas y en las civilizaciones, como por ejemplo el sacrificio de niños, ¿cierto?, al dios Sol, amén, o matar a los bebés o comer sus corazones. Eso son historietas, eso ocurría en algunas culturas, sobre todo precolombinas. Entonces, cuando el hombre intenta encontrar y buscar a Dios en sus fuerzas, el hombre no puede, se ve truncado. Por eso la salvación, dice la Escritura, viene de Dios. Y es Dios quien alcanza al hombre. Entonces, hablábamos sobre cómo es que Dios prepara, ¿cierto?, en el hombre lugar donde Él llegar, donde Él habitar. Y este lugar, amén, es el espíritu que Dios ha puesto en el hombre. Amén, que no tiene relación con el Espíritu Santo. Estamos hablando del espíritu humano que habita en el hombre. Hay una cantidad enorme de versículos bíblicos que yo les podría leer, como Génesis 2:7, Proverbios 20:27, Job 32, Éxodos 35:21, Números 14:24, Deuteronomio 2, verso 30, Esdras 1:1, Ageo, Jeremías, Job, Salmos, etcétera. Una cantidad de versículos bíblicos que tienen relación directa en este habitar del espíritu humano en el hombre. Amén. Ahora, dentro de toda esta gama de versículos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento con relación al espíritu humano, nos encontramos en forma particular con Génesis, ¿cierto? Capítulo 2, verso 7, que ya lo vamos casi aprendiendo de memoria, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre y del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Amén. Y fíjese por favor que el último versículo que aparece con respecto al espíritu humano está justamente en Malaquías, capítulo 2, verso 15 y verso 16. Y en los dos versículos, el 15 y el 16 de Malaquías, capítulo 2, verso 15 y 16, en esos dos versos, Dios pone énfasis en que el hombre debe guardar su espíritu. Dice la palabra, guardaos pues en vuestro espíritu. Y luego dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal. O sea, es muy interesante darnos cuenta de que no solamente nosotros debemos considerar que Dios en el comienzo tiene una relación y un trato con el hombre a través del espíritu que Él puso, espíritu humano, sino que es a través de toda la escritura en el Antiguo Testamento. Por eso, este llamado de atención que hace el libro de Malaquías, que nos dice que debemos atender, debemos guardarnos en el espíritu, tiene razón con cultivar esta vida espiritual. Más allá de toda vida externa, Dios desea que tengamos un cultivo en nuestro interior. Entonces, entendiendo que no solamente debemos estar atentos a nuestra conducta exterior, sino que también es necesario estar atentos a nuestro espíritu, amén, interno, porque es nuestro espíritu humano aquella fuente donde nosotros precisamente recibimos y captamos y tenemos relación con el trato de Dios con nosotros. Amén. Yo les ponía énfasis a ustedes en que el hombre, si bien es cierto, se relaciona en forma externa a través del cuerpo o a través de sus emociones y sus pensamientos, a través del alma, es a través del espíritu donde Dios pone el énfasis. Amén. Usted podrá ser mutilado en alguna parte de su cuerpo. Usted podrá tener recuerdos malos o buenos que se alojan ahí en sus pensamientos, en su alma. Pero finalmente con quien Dios va a tratar es con el espíritu. Amén. Es con el espíritu. Ahora, si nosotros estamos errados al origen, si nosotros nos equivocamos de dónde emana todo esto, por más que nuestras conductas sean correctas, por más que nosotros tratemos de llevar vidas altruistas, que mostremos en nuestro exterior ser buenas personas, si eso no ha sido cultivado en la vida del Espíritu,
Es decir, si no ha sido cultivado en lo que Dios puso, finalmente todo aquello va a caer. Todo se va a desmoronar. Porque Dios sostiene, escuche bien, sobre la base de lo que Él es. Amén. Por esa razón Dios pone este espíritu humano para que cuando Él viene y alcanza al hombre, Él se venga a asentar, se venga a hacer uno con Él. Por eso dice la palabra que los que están unidos a Dios, dice la palabra, son un espíritu con Él. Porque Él une espíritu. Escuche bien, el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu que ha puesto en el hombre, Él lo hace uno. Y desde ahí, amén, Dios trata con el hombre. Por lo tanto, es imposible que nosotros tengamos una relación correcta con Dios si nosotros no entendemos el origen de la relación con Dios. ¿Por qué ocurren tantas situaciones que personas abortan en el ministerio? Abandonan el servir al Señor. A pesar de haber estado en campañas, haber estudiado un poco la Biblia, haber estado en una situación de un compromiso que parecía maduro. ¿Por qué razón hay fracaso en eso? Porque muchas de esas situaciones no se gestan en un origen correcto, se gestan en la emoción, se gestan en una amistad que logré tener dentro de la iglesia, pero cuando la amistad se rompió o se quebró, la persona se desmorona. Cuando la persona se desmorona, lo primero que hay que hacer es buscar sobre qué estaba edificado. Cuando algo se cae, usted lo primero que busca es el fundamento. Si una calle se socavó, es porque estuvo mal lo que pasaba abajo de ese pavimento. Si un edificio cae, es porque los fundamentos estaban malos. El origen y el fundamento de nuestra relación con Dios está soportado en el espíritu que Dios ha puesto antes. Entonces, por eso a veces las personas viven vidas en el Señor que tienen relación con la emoción, tienen relación con la amistad, tienen relación porque hay un lindo grupo de jóvenes o de niños, tienen relación porque hay un buen grupo de alabanzas, pero de pronto se apaga la alabanza o se apaga el grupo de jóvenes o algo ocurre y la persona se siente desmotivada. Y la pregunta es, ¿dónde estaba tu motivación? Por eso es bueno vivir el examen de la desmotivación, porque la desmotivación te obliga a que tú hagas un examen contigo mismo. ¿Dónde está mi motivación para servir al Señor? ¿Cuál es la motivación por la cual yo vengo a la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual yo levanto mis manos o por la cual canto o hago clase a los niños? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el origen? Entonces, estos versículos, amén, nos muestran a nosotros cuán estratégico, amén, y cuán importante y cuán predominante es este asunto de nuestro espíritu humano habitando en nosotros. Génesis 2:7 se los leía. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sopló? Aliento de vida. ¿Qué sopló? Espíritu en el hombre. Espíritu Santo, no, Él sopló espíritu humano para que el hombre fuera un ser viviente. Hay muchos seres vivientes que terminan finalmente en el infierno. Amén. Entonces, entendiendo esto, este aliento que Él pone de vida para que el hombre sea este ser humano, nos revela entonces sobre la creación del hombre y cómo Dios crea al hombre para finalmente poder con él, ¿verdad?, tener comunión. ¿Qué es lo que utiliza el Señor? Polvo de la tierra para formar un cuerpo. Entonces Él sopló, dice la palabra, aliento de vida en la nariz de este cuerpo de polvo. Amén. En la nariz de este cuerpo hecho de polvo, Dios sopló. Fíjese por favor, Proverbios 20, verso 27. Usted lo debe tener por ahí. Son algunos de los versículos que estuvimos viendo en el retiro. Proverbios 20, verso 27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu en este versículo
es la misma palabra para aliento en el capítulo 2 de Génesis, verso 7. Es la misma palabra cuando Él dice, sopló en su nariz aliento de vida. Es la misma palabra. Ponga atención en esto, pues se lo quiero repasar. La palabra que se usa comúnmente cuando se habla en la Escritura de espíritu es la palabra ruaj. Cuando se habla de espíritu, el Espíritu de Dios, se usa la palabra ruaj. Pero aquí, en Proverbios, capítulo 20, verso 27, la palabra hebrea que se utiliza es la palabra neshamaj, que significa, escuche bien, espíritu, pero no es el Espíritu Santo de Dios, no es ruaj, es neshamaj. Y la misma palabra utiliza en Génesis 2.7. Cuando dice y sopló aliento, está hablando de neshamaj, está hablando de espíritu humano. Lo mismo que usa en Proverbios 20:27, cuando dice que lámpara de Jehová es el espíritu que hay en el hombre. Amén. Esa distinción, Génesis 2.7, Proverbios capítulo 20, verso 27, es fundamental. Fundamental, es fundamento para nosotros entender lo que hacemos cuando adoramos y adoramos en el Espíritu. Amén. Claramente no lo hacemos ni en el cuerpo ni en el alma, lo hacemos en el Espíritu que Dios puso, que hoy día se ha amalgamado con su Espíritu. Desde ahí, amén, viene la adoración. Y la adoración empieza a pasar por tu alma y las emociones que antes estaban destinadas a la comedia, a la teleserie cebollenta aquella, ¿cierto? O a la emoción del partido de fútbol, del gol que hizo o que no hizo. Esas emociones, amén, hoy día son llevadas hacia el Señor. Porque el Espíritu toma el alma y lo lleva a Dios. Y como el alma es llevada a Dios, el cuerpo responde y se somete a los requerimientos del alma, donde están las emociones, donde están los pensamientos. Entonces el cuerpo, amén, que en un momento dado andaba detrás de la pelota de fútbol o en un momento dado andaba detrás de otras cosas, hoy día es empujado por el alma y el cuerpo termina levantando las manos. Y el cuerpo termina danzando, alegrándose, arrodillándose, postrándose. Por eso, el entender Proverbios 20:27, el entender Génesis 2:7, amén, como estos versículos, amén, que pueden parecernos, claro, lo mismo, porque la traducción al español uno lee lo mismo, pero cuando uno se encuentra con lo que realmente dice, nos cambia la figura y empezamos a comprender y entender. Muchas cosas tienen hoy día sentido. Que la Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran lo tienen que hacer en espíritu. ¿En qué espíritu? En el que Él puso, que hoy día se amalgamó con el mío. Entonces, cuando uno no comprende eso, empiezan confusiones y empiezan interpretaciones que terminan en cualquier cosa, hermano. Esta palabra de esta lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre, la cual, hablando de la lámpara, escudriña lo más profundo del corazón. Para que una lámpara, entiéndelo de esta manera, alumbre, necesita aceite. Amén. Lámpara de Jehová, amén, es lo que Él ha puesto en mí, lo que ha puesto en usted. Cuando ese, ¿cierto?, se amalgama con el Espíritu de Dios, simbología del aceite, amén, y es llenado, se hace en uno, esta es encendida. Y empieza usted a alumbrar y se alumbra hacia el interior y empieza usted a escudriñar lo más profundo de su corazón. Porque lámpara ahora, amén, está con aceite. Esta se ha hecho una con Dios. Entonces, Ruaj, el espíritu, el aliento, ¿cierto?, de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Neshamaj, que tiene relación con el espíritu que Dios ha puesto en el hombre. Estos dos finalmente se unen y empiezan a funcionar en relación a lo que Dios quiere hacer con el hombre. Dios no trabaja, yo le decía a usted, ni con el cuerpo del hombre para transformarle, ni con el alma. Él trabaja en el espíritu. Y desde el espíritu, Él alcanza al hombre. Por eso el alma sufre cambios en el temperamento, en la adicción a drogas, en que era violento, en que era una persona que andaba con crisis, con desamparo, con angustia. Cuando el alma sale de ese estado, cuando el espíritu es capaz de absorberle, es capaz de impactarle.
Amén. Entonces, la persona que llega, ¿verdad?, a un templo, no sabe a lo que viene. La persona viene a mirar, viene a observar, viene con necesidad, viene enfermo, pero quizás no viene tomado de Dios, quizás no ha nacido de nuevo. Pero eso no es problema para Dios. La persona llega y la congregación está adorando el nombre del Señor. La congregación está con Dios. Y en ese mover de Dios, donde el Espíritu de Dios se está moviendo, hay muchas probabilidades de que esa persona sea alcanzada. Si es alcanzada en su espíritu, su alma va a ser alcanzada. Amén. No hay posibilidad alguna de que si usted ha sido alcanzado en el espíritu, tu alma no haya sido afectada. Si su alma, que en el fondo es la traducción de lo que tú eres, si tu alma no es afectada, usted no ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Entonces, el alma es afectada porque Dios afecta al espíritu. Y cuando el espíritu es afectado, es tan impactante lo que provoca él, que el alma en su forma de ser, en su temperamento, en su carácter, en las relaciones personales, en los garabatos, en la forma como trata al semejante, etcétera, etcétera, sí o sí tiene que ser afectado. Eso se llama vida cristiana. Dice la palabra en Job 32:8, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el aliento, dice, del Todopoderoso. Es tremendo, porque si Dios pone en nosotros el deseo de conocerle, es porque Él ha encendido la lámpara. Y para que la lámpara sea encendida, necesita aceite, necesita su presencia. Proverbios 20:27, esta lámpara. El espíritu del hombre es esta lámpara del Señor para escudriñar partes interiores, para que Él pueda tratar con nosotros. Quizás usted no vio lo egoísta que era hasta que llegó al Señor. No veíamos la perversidad que había en nuestros corazones. No la veíamos. Porque ¿quién era perverso? El pedófilo es perverso. El traficante es perverso. El asesino es perverso. No, yo no soy perverso. Sí, es verdad, hay cositas que a mi mamá no se la ha perdonado todavía, pero yo no soy perverso. Hay cositas que no le soporta a esta persona, pero yo no soy perverso. Esa es la relación que el hombre tiene con la perversidad. Pero cuando nos acercamos a la santidad y la pureza de Dios, hermano, lo blanco queda amarillo. Porque Él todo lo supera. El trato de Dios con nosotros, entonces, es siempre en nuestro espíritu y por medio, escuche bien, por medio de su espíritu. Nuestro espíritu humano es el medio y el órgano con el cual Dios trata con nosotros y nos escudriña. Si usted camina por un edificio y está todo oscuro, usted necesita luz, necesita encenderlo. Bueno, nuestro espíritu humano es la lámpara, ¿cierto?, para el Señor, la cual Él escudriña, a través de la cual Él va mirando qué hay en esa caverna. Porque usted era así como una caverna. Y de pronto Dios se encendió y empezó a mirar y empezaron a arrancar los murciélagos, las serpientes, las lagartijas, los guarenes que habían en nuestro corazón, que habían en nuestra vida. Pero mientras nadie entre con la lámpara alumbrando, usted cree que está flor, hermano. Usted cree que está impecable. El hombre que no conoce a Dios está así. Y nosotros estábamos así. Nosotros, la mirada que teníamos de nosotros mismos era altísima. Claro, porque nuestros parámetros de comparación eran los asesinos, los violadores, los que golpean a sus padres, los garabateros, no lo sé. Pero cuando apareció Dios, ¿qué parámetro utilizamos? Cuando aparece Él, Él lo llena todo. Amén. Y nosotros desaparecemos. Es tan decidor esto. Éxodo capítulo 35. Fíjese por favor. Éxodo capítulo 35, verso 21. Dice la palabra, ¿lo encontró? Éxodo 35, verso 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló,
y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. En Éxodo 35, verso 21, durante el tiempo, ¿cierto?, cuando el tabernáculo iba a ser construido, el Espíritu, dice la palabra, de ellos les produjo el querer y les produjo el poder. No solo, amén, su corazón fue movido, sino que también, dice la palabra, su espíritu los motivó a proceder de manera rápida para cumplir el propósito de Dios. Y todo aquel, dice la palabra, a quien su espíritu le dio voluntad. Amén. Esto muestra que nuestro espíritu humano es el órgano con el cual nosotros podemos cumplir los propósitos del Señor. Dios trabaja en el espíritu. Zacarías, por favor, el capítulo 12, búsquelo, verso 1. Y también Isaías 42, verso 5. Zacarías 12.1 e Isaías 42, verso 5, usted lo lee y se va a dar cuenta que son bastante similares. Nos dicen que en todo el universo hay tres cosas principales creadas, tres. Isaías 42.5 y Zacarías 12.1. Tres cosas principales creadas: los cielos, la tierra y el espíritu humano. Dice así Zacarías: afirma el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y puso en el hombre aliento de vida. Génesis 2.7. Amén. Aliento de vida. ¿Y qué dice el otro verso, Isaías? Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce. Y luego dice, el que da aliento al pueblo que la habita. Así dice el Señor. Así dice el Señor, el que desplegó los cielos, el que desplegó la tierra y aquel que puso aliento en el hombre. La importancia en cómo Dios ubica el espíritu que Él puso en el hombre es sumamente importante para Él, por lo tanto para nosotros es sumamente importante también. No podemos desatenderlo. Malaquías lo dice, no podemos desatenderlo, debemos atender la vida que está ubicada en el espíritu. En el espíritu no hay vida anímica. Imagine, por favor, una habitación de este porte. En esta habitación llamada espíritu no hay vida anímica. No hay vida del cuerpo, no hay vida carnal. En la habitación que es del espíritu solo hay espíritu. Por eso debemos atender la vida que está ahí en el espíritu, la cual es finalmente de Dios. Cultivarla. ¿Qué pasa con las tentaciones? No importando la edad, no importando la edad. ¿Qué pasa con la tentación del anciano, del adulto joven, del adolescente, del preadolescente, del niño? ¿Cuál es la solución? ¿Qué esperanza tienen estas personas frente al pecado? La esperanza es presencia de Dios. Perfecto. ¿Y dónde habita su presencia? En el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Por eso, tú no puedes desanimarte en el Espíritu cuando te ocurren cosas carnales, anímicas o circunstanciales. Claro, se golpea, sí, por supuesto. Tenemos pensamientos, tenemos emociones. Pero lo que está guardado en el espíritu, eso no se toca. Eso permanece, eso no se desgasta. Y muchos de ustedes lo han vivido. Cuando han pasado una crisis, cuando han pasado dolor, ¿qué ha permanecido? Su presencia. Su presencia ha permanecido. Se pueden haber acabado los cánticos, se acabó el retiro, quizás estás hasta solo o sola. Pero ¿qué permanece? Su presencia. ¿Dónde? En tu cuerpo no, en tu alma no, en tu espíritu. Por eso debes atenderla. Pastor, ¿y cómo se atiende? Adorando en el espíritu, leyendo la escritura,
sirviendo en el Espíritu. Recuerda cuando hablábamos de los ejemplos de servir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, y todo lo que yo hago, dice, yo lo hago en el Espíritu. El servicio a Dios debe ser en el Espíritu. Si no es en el Espíritu, va a ser en la carne y va a traer desánimo, va a traer confusión, va a traer conflicto. Por eso cuando nos relacionamos, dice la palabra, entre nosotros, debe ser en el Espíritu. No puede ser en la carne. Y ojo, cuando digo en la carne, no estoy hablando de algo sensual o erótico. Obviamente no debe ser así, pero no estoy hablando solo de eso. La carne, la conveniencia personal. Si yo me relaciono con este hermano, lo hago porque algo puedo conseguir. Si me relaciono con esta hermana, lo hago porque quizás me pueda ayudar con un favor. Eso es carnal. Eso Dios lo aborrece. Tú no puedes relacionarte con tus hermanos de la fe, ni menos con los del mundo, simplemente para conseguir algo a cambio. La Biblia dice que deben ser nuestras relaciones espirituales, es decir, ubicadas en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, por cómo Dios le da importancia al espíritu humano, el que Él puso en el hombre, a través de esta expresión. Él extendió los cielos, Él echó los cimientos de la tierra y puso en el hombre aliento de vida. Él desplegó los cielos, Él expandió la tierra y puso en el hombre aliento de vida. Estos dos versículos, aleluya, nos muestran la importancia que tiene este espíritu viviendo en el hombre. En los cielos hay muchas cosas, en la tierra hay muchas cosas, pero Dios no enumeró estas cosas. Dios solo se refiere a los cielos, a la tierra y al espíritu que habita en el hombre. Nosotros como seres humanos entonces también tenemos muchas partes, pero el Señor no dice nada de todas las partes de nuestro cuerpo o las partes de nuestra alma. Dios dijo solo una cosa, el espíritu del hombre. Él no se detiene a hablar de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, los tendones, los músculos, los poros. No. Él se detiene a hablar del espíritu del hombre. Él nos muestra entonces la importancia de este espíritu que está habitando en nosotros, porque este espíritu es el órgano, escúchalo bien, es el medio con el cual el Señor puede tocarnos y Él puede tratar con nosotros y con el cual nosotros podemos tener contacto con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? En el espíritu. El órgano a través del cual nosotros nos relacionamos como iglesia debe ser en el espíritu. ¿Por qué nosotros amamos a aquellos hermanos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que viven en Tailandia, en Hawái, en Bolivia, en donde sea? Porque hay una unión espiritual. Nuestras coyunturas son espirituales. Fíjese usted, acá en nuestra congregación hay hermanos hermanas que son dueñas de casa, otros trabajan en situaciones quizás de oficina, hay otras personas que quizás no trabajan aún, están estudiando. Y la relación que tenemos es transversal, porque pasa por una relación espiritual. No pasa por lo que tú tengas, no pasa por el apellido que tú tengas, o no pasa por la función que tú puedas cumplir dentro de una iglesia. Amén. Pasa por una situación espiritual. Si un día, Dios no lo permita, esto se cae, aquí hay un terremoto, esto se incendia, seguimos siendo iglesia porque la iglesia está unida en forma espiritual. Bendito sea el Señor. La muestra de la persecución que la iglesia primitiva tiene, ¿cierto? Después de los 150, 200 años, fue salvaje, fue terrible. Pero no la extinguieron. Nunca la extinguieron. ¿Por qué permaneció? Porque era espiritual. En los años 68, 75, 80, por ahí, detrás de la cortina de hierro, los países comunistas prohibían el evangelio. Pero la iglesia permanecía. Y permanecía escondida, hacían reuniones subterráneas, en casa, en los bosques. Hay documentales, véanlo, están en YouTube. Y uno dice, ¿pero cómo permanecieron? Porque la unión era espiritual. Entonces, cuando desatendemos nosotros la vida espiritual, algo atendemos. Estoy hablando de la iglesia. Cuando en la iglesia desatendemos la vida espiritual, atendemos otras cosas. Atendemos el don, atendemos la unción, y creemos que porque hay unción o porque hay don, la persona es espiritual. Y eso no es así. Amén. Porque el don, dice la palabra, es un regalo. Además de eso, súmele el apellido, inmerecido.
La unción Dios la pone, Dios la saca, es de Él. Pero el fruto es algo que se desarrolla. Y el fruto, dice Gálatas 5, es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros empezamos a entender esto, ¿verdad? Y empezamos a ensamblar las piezas. Y empezamos a darnos cuenta que la relación de iglesia debe ser espiritual y no por señal, no por señal de milagro, no por señal de unción, no por señal de don. Nuestra relación es espiritual. Porque la Biblia lo muestra, hay personas que terminan en el infierno con el don, con lenguas, sanando, predicando. El fruto del Espíritu es de Él. Aleluya. Y Él lo puso en nosotros a través del Espíritu que Él puso. Es el abono, es la tierra, es el soporte, es lo que contiene a Dios. Amén. Como el hombre es pecador, como el hombre no tiene la mente de Dios, como el hombre tiene una naturaleza caída, Dios se prepara habitación para él. Y Él pone espíritu en nosotros para que cuando ese encuentro, ese desenlace tan extraordinario que marcó nuestras vidas para siempre, se provoque, sea precisamente en el Espíritu. Váyase por favor al libro de Números, 14, verso 24. Números 14, verso 24. En el tiempo en que se escribe esto, la mayoría de los israelitas eran muy rebeldes, ¿verdad?, en contra del Señor. Pero dice la palabra, Caleb era diferente. Él no tenía otra mente, él no tenía otra voluntad, él no tenía otro corazón, él no tenía otra decisión. Lo que él tenía era otro espíritu. Amén. Dice la Escritura, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia, dice la palabra, la tendrá en posesión. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Caleb seguía al Señor totalmente. Que Caleb era del Señor y que el espíritu que había en él se inclinaba a buscarlo. Por eso nosotros no tenemos otra forma de seguir al Señor si no es en el espíritu. ¿Por qué usted está acá en relación a su familia que no conoce al Señor, que no está ni ahí con estar acá? Porque usted tiene otro espíritu. Eso es, no es que tú seas mejor. Alguien te abrió la boca y puso dentro tuyo, amén, espíritu. Y ese se amalgamó al de Dios. Y por eso tú estás acá. Nosotros, si deseamos de verdad seguir al Señor, tenemos que usar el órgano apropiado para hacerlo. No puedes seguir al Señor por tus emociones. Cuidado cuando las emociones te embargan. Ten cuidado. No. Tu servicio a Dios, tu servicio apropiado, debe ser en el espíritu que Él puso en ti. Caleb siguió al Señor por otro espíritu y eso lo hizo diferente a todo el resto. ¿Recuerda usted cuando los dos espías van y miran la tierra y los reportes que trajeron eran de desánimo, eran nos van a matar, nos van a comer, nos van a devorar, seremos vencidos? El reporte de Caleb era totalmente diferente, porque en él habitaba otro espíritu. Abra su Biblia en Deuteronomio, por favor, capítulo 2, verso 30. Deuteronomio, capítulo 2, verso 30. Dice la palabra que el Señor endureció el espíritu de Sejón, el rey,
Amén. Así dice la palabra. Y no dice que Dios endureció su corazón. Dice que endureció su espíritu. Vamos a leerlo. Dice, mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Amén. Israel tenía que pasar y este rey se lo prohibió. Dice, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y había obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta el día de hoy. ¿Qué está mostrando la Escritura? Que el Señor trata con el hombre siempre por medio del Espíritu. El órgano que Él utiliza para tratar con el hombre, sea este mundano o no, es a través del Espíritu. Esto es increíble. Vayas a Esdras, capítulo 1. Esdras. El profeta que tiene relación con el recobro de Dios. Cuando Él recobra a los suyos que están cautivos. Esdras, capítulo 1. Esta vuelta del pueblo de Dios, cierto, a Jerusalén. Cómo Dios despertó en ellos, amén, espíritu. Y en el rey, escuche bien, dice Esdras, capítulo 1, leo, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Amén. Cómo Dios trata con aquellos que también no son sus hijos a través de su espíritu. Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Luego el verso 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios despierte el espíritu de nuestros padres que no conocen al Señor, de tu hermano que no conocen al Señor, de tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Que Dios despierte su espíritu. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Es tremendo, Esdras, porque muestra cómo Dios trata con el hombre, a través del espíritu que Él ha puesto en el hombre. Por un lado, lo que hace el Señor es que Él despierta el espíritu del rey, de Ciro, ¿verdad? Y por otro lado, Dios despierta el espíritu de los que estaban cautivos, tristes, acongojados. Usted tiene que entender el escenario, 70 años de cautividad, generaciones nacieron, generaciones murieron ahí. Quizás jóvenes que vieron cómo sus padres llegaron cautivos y murieron y nunca más pudieron volver. Esperanzas rotas, sueños quebrados, noche de oscuridad eterna. Así estabas tú, así estaba yo. Y Dios vino y en nosotros, Él despertó espíritu. Él puso su aliento. Algo puede ser afectado cuando Dios viene y sopla y pone el aliento, sí. Algo puede ser encendido, despertado. Algo puede ocurrir, por supuesto. ¿Por qué razón puede ocurrir? Porque cuando Dios despierta el espíritu en el hombre, siempre lo hace buscando su dirección, su deseo. Este Caleb, capaz de conquistar, capaz de adueñarse de algo que Dios le había prometido. Que Dios despierte Caleb en medio nuestro. Personas que quieran tomar las manceras del Señor y servir a Dios. Que los sueños de nosotros estén enfocados en Él y no en aquello que nos interrumpe, aquello que simplemente nos distrae. Tantas distracciones sufrimos que nos olvidamos de lo principal, que es el Señor.
cuando tú estás conectado a Él, tú tienes una mirada periférica de las cosas. Logras ver la periferia y no solamente lo cercano. Es fácil ver lo cercano, pero la periferia muchas veces es difícil verla. Necesitamos nosotros ser encendidos, ser despertados, tal cual ocurría con el rey Ciro, tal cual ocurría con el pueblo. Dice la palabra también que aparte de esto, lo que el Señor hace es despertar también en el pueblo. Dice el libro de Ageo, por favor, el capítulo 1, verso 14. Todo esto relacionado con la deportación, la cautividad y la vuelta de ellos. Esto no es simplemente un capricho de Dios, esto no es simplemente una situación que ocurrió porque había pena y recordábamos con tristeza nuestra ciudad amada. No, aquí se involucra un milagro, aquí hay un soplo de Dios, aquí hay aliento de Dios, aquí hay un despertar del Espíritu. Dice la palabra en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se provocó este despertar? ¿Por qué se provocó este avivamiento por la casa del Señor, por la ciudad amada de Él? ¿Por qué? Porque Dios despertó el Espíritu. Esto es esperanzador como lo es toda la Escritura. Porque cuando tú te enfrentas a tu papá que no conoce al Señor, o a tu familia, hermanos, primos, cuñados, sobrinos, amigos, etcétera, tu oración debe ser esta: Señor, despierta el espíritu de mi mamá, de mi papá. Pon tu espíritu en su espíritu. Haz que sean uno como hiciste conmigo. ¿Cuántos son uno con Él? Somos uno con Él. La Escritura lo dice. ¿Y en qué parte? En el espíritu. No en el cuerpo. No. En el espíritu. Dios entonces despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el sumo sacerdote. Él despierta también el espíritu del pueblo para finalmente edificar lo que Dios tenía en su corazón, en su deseo. Mire, si todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, lo hace para su honra. ¿Por qué Dios te llamó para su gloria, para su honra? ¿Por qué Dios te dio una casa? Para su gloria. ¿Por qué Dios te dio una esposa o te dio hijos, familia? Para su gloria. Para que cada uno de estos elementos, sea una casa, sea un trabajo, o bien tu familia, o bien tus hijos, honren el nombre del Señor. Porque cuando Él, escuche bien, cuando Él da, Él pone de su espíritu, porque eso tiene que volver a Él. Es de Él. El día que usted parta a la presencia del Señor, el espíritu que Él puso en usted volverá a su presencia, dice la Escritura, porque es de Él. Él lo reclama para sí mismo, y como Él puso en ti su vida, Él te reclama para Él porque tú eres de Él. Tú eres propiedad de Dios. Esdras, capítulo 1 entonces, nos hablaba del comienzo del recobro del Señor, ¿verdad? De cómo este rey persa, Ciro, fue despertado. El Señor despierta espíritu en Ciro. Aleluya. Y luego Ageo nos muestra cómo él continúa con este deseo de retomar, recobrar, llamar a su pueblo. Para ambos cometidos, rey Ciro, para el siguiente cometido, Esdras, Zorobabel, para la continuación de lo que Dios quería, siempre él hizo lo mismo. Despertó el espíritu de los instrumentos que él iba a utilizar para su obra. El comienzo entonces y la continuación de este llamado de Dios fueron asuntos total y absolutamente en el espíritu. Entonces usted hoy día tiene que salir de acá totalmente empapado. Usted tiene que salir de este lugar convencido de que el trato que Dios tiene con tu vida es en el Espíritu.
¿Cuántos enfermos tenemos hoy día en la iglesia? Hay un montón de enfermos. Hay resfriados, otros con dolor de la guatita, otros ya se están recuperando. Por ahí se nos fracturó Simón. Hay una situación que tiene relación con la salud, con el cuerpo. Perfecto. Pero la vida espiritual, la situación espiritual en cada uno de ellos en el interior está intacta. Porque es espiritual. Por eso cuando nosotros partamos y despidamos a alguno de ustedes, o a mí a lo mejor, o nos autodespidamos, amén, vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor, porque sabremos que ahí solamente yace la cáscara, amén, yace la cáscara. Pero lo que había dentro, el Espíritu ha vuelto a Él, y el alma de ese hermano o hermana se está gozando en la presencia del Señor. La vida espiritual es tan bella porque escapa de estos parámetros. Escapa. La traición, el dolor, la enfermedad. Cuando tú lo tomas en la vida del Espíritu, tú logras zafarte del deseo de venganza, del deseo de ira, del deseo de contienda. Tú logras zafarte. Porque podrán tocar tu cuerpo, podrán tocar tus emociones, pero la vida del Espíritu no. Ella permanece, ella se sostiene, aleluya. Lo último que les voy a decir. Para que el Señor entonces también recobre a su iglesia, porque Él te quiere recobrar. ¿Sí? Él te está llamando. Hay muchos de ustedes que Dios está llamando por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones que los pueden rodear. Dios les está llamando la atención. Está diciendo, ¡hey! Aquí estoy. Acuérdate de mí, dice el Señor. Te está llamando. Y si Él se quiere dejar ver, porque de pronto se te cruzan tu deseo, tu familia que a veces idolatras, amén, y se te cruza el trabajo o el dinero o tu cuerpo o tu salud es más importante que el Señor, y se te empiezan a cruzar y no logras ver a aquel que te está llamando desde el interior, que es la vida del Espíritu. Él te está llamando. Dios desea recobrarnos. Y nosotros necesitamos ser despertados a la vida espiritual. Si somos despertados a la vida espiritual, en esta iglesia se acaban las contiendas, los celos espirituales. Si somos despertados a la vida espiritual, se acaba la carrera personal, el caudillismo, se acaba. Porque te das cuenta que no eres un apéndice que sacan un par de amígdalas, un adenoide que lo sacan y chao, y el cuerpo sigue. No, eres parte de un cuerpo. La iglesia es este cuerpo maravilloso del cual usted y yo, amén, somos parte y lo componemos. ¿Cómo? ¿Dónde? En el Espíritu. No pasa por una situación profesional. No pasa por una situación técnica o ser artesanos. No pasa por el color de piel, por la nacionalidad que tú tengas. No tiene nada que ver, no pasa por el idioma. No pasa por tu preparación académica. No tiene nada que ver la iglesia con eso. La iglesia es espiritual. Estamos unidos espiritualmente. Y esa vida espiritual es la que la iglesia va abandonando paulatinamente sin darse cuenta. Porque o el ministerio, o el don, o el trabajo, o el dinero, o tus propios sueños te impiden ver lo que en un comienzo tú veías con tanta claridad. Vamos a orar, amén. Vamos a tener un momento de oración ahí donde estamos, teniendo como primera iglesia y máxima necesidad que este mensaje nos cuaje, que este mensaje cale profundo en nuestro ser. Porque
Porque la gran solución de toda iglesia siempre ha sido, es y será la vida que está ubicada en el Espíritu. Y el deseo de Dios, yo le decía a alguien, ¿sabes tú qué es lo único que va a entrar al cielo de ti? Es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. El fruto del Espíritu es Cristo. Y ese fruto está ubicado precisamente en la vida espiritual. Por eso, tan hermosamente, Proverbios nos dice que esta lámpara que ha sido puesta en nosotros es el espíritu del hombre. Y para que esa lámpara pueda alumbrar lo más profundo de nuestro ser, sí o sí debe ser, escuche bien, encendida. No sacamos nada con tener una lámpara apagada, necesitamos encenderla. Y esa forma de encenderla es la llenura de su espíritu en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor en nuestras vidas, por tu fidelidad hacia nosotros, por tu salvación tan grande. Padre, gracias por llamarnos, por despertarnos para ti, Señor. Queremos tener vidas tomadas de ti, siempre. Permítenos, Señor, buscarte con pasión y desesperación. Permítenos buscarte apasionadamente. Permítenos, Señor, vivir tomados de ti, Señor, tomados de ti. Alumbra, Dios, nuestras vidas con tu lámpara. Pon aceite en nosotros. Pon aceite, Señor, pon aceite. Pon aceite que nosotros podamos ver y entender. Padre, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Así como despertaste al rey Ciro y a todo el pueblo, así como despertaste a Esdras, Zorobabel y a los príncipes de Israel, yo te pido que tú nos despiertes. Despiértanos para ti, Señor. Permítenos amarte intensa y profundamente. Aleluya. Póngase de pie. Justificamos por fe en tu muerte en la cruz, por tu gracia y tu justicia. Hoy adoramos al Rey de la creación. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey.